Bienvenidos además a nuestro canal Un Abogado contra la Demagogia. Y efectivamente el Tribunal Supremo de España se ha pronunciado en relación al uso obligatorio de mascarillas por la población. Ya tenemos un pronunciamiento de nuestro Tribunal Supremo. Os dejo abajo, por supuesto, y como siempre, el enlace a la sentencia completa. La ponente ha sido la excelentísima señora doña Celsa Pico Lorenzo y ha sido el recurso ordinario número 140/2020. Bien, os voy a explicar un poco lo que dice la sentencia y después diré lo que yo opino al respecto, y si queréis una explicación un poco más amplia o un poco, bueno, digamos que más explícita en cuanto a mis pensamientos acerca de este tipo de cosas, pasaos por uacd.tv, lo podéis buscar en vuestro navegador, de vuestro ordenador o de vuestro smartphone. Y efectivamente, pues por primera vez en España, nuestro Tribunal Supremo se ha pronunciado respecto al uso obligatorio de mascarillas. Y ha sido porque, bueno, se ha presentado el recurso contencioso administrativo como no podía ser de otro modo, y el Tribunal Supremo, en su sala de lo contencioso administrativo, la sala cuarta, se ha pronunciado. Bueno, básicamente, pues la sala ha tenido por interpuesto el recurso, que lo que le solicitaba concretamente ha sido que se ordene y dicte por esa sentencia que solicitamos que se reconozca la vulneración de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 15 de la Constitución, derecho a la integridad física y moral, artículo 15, como digo, en relación con el 9, 10 y 43 de la Constitución española también, el derecho a la libertad individual, artículo 17 de la Constitución española, derecho al honor y a la propia imagen, artículo 18 de la Constitución, derecho a la libre circulación, artículo 19 de la Constitución española, y el derecho de reunión, artículo 21 de la Constitución española. Dice que este recurso establece que meses después de haberse declarado el estado de alarma y tras haber superado el pico de sobremortalidad por el brote, aún no se ha explicado a la población por qué se evita que la población se contagie para obtener inmunidad individual y de grupo. Por el contrario, sin embargo, se obliga a la población a distanciarse y a usar mascarillas sin prescripción médica individualizada. Y dice también la magistrada que el recurso sostiene que las medidas adoptadas, uso generalizado de mascarillas y distanciamiento social, que reputa actos médicos según informe aportado del doctor Ruiz Valdepeñas, no se encuentran previstas en la ley, artículo 12 de la ley 481 del estado de alarma, sección y sitio, por lo que al afectar la libertad de movimiento solo puede acordarse mediante estado de excepción. Dice, que entiende que las medidas que se hacen en el estado de alarma no podrían hacerse si no fuera por un estado de excepción. Bueno, y ahora vamos a ver qué es lo que dice la magistrada respecto a la obligación del uso de mascarillas para la población y al resto de peticiones también, ¿no? Y bueno, también nos dice que rechaza el recurso, la declaración injustificada del estado de alarma e imposición de medidas sanitarias en base a recomendaciones de la OMS, que no es fuente de derecho español, y que se aporta en el recurso informe MOMO, que es Sistema de Monitorización de Mortalidad Diaria del Instituto Carlos III, en el que se puede observar que la sobremortalidad desaparece el 10 de mayo de 2020 y, conforme a los datos publicados por la Patronal de Sanidad Privada SEPA, que aporta como documento 2, durante la pandemia los hospitales privados tenían miles de camas UCI sin usar, a pesar de que el gobierno podía disponer libremente de ellas durante el estado de alarma. Y al final, dice también la magistrada que en el recurso se dice que no se está cumpliendo la justificación recogida en las órdenes ministeriales referida a los recursos sanitarios para justificar las medidas impuestas si dichos recursos están ampliamente disponibles para posibles rebotes del COVID-19. Y se aporta informe pericial, según aquí dice la magistrada también, en el que se explica que la vacuna que se está preparando busca replicar el comportamiento que se da en la inmunización natural que adquieren las personas que se han curado del virus. Y dice que entonces reconoce el Ministerio de Sanidad que está demostrado que la inmunidad mediante contagio funciona, pero a su vez prohíbe a la población llevar a cabo dicha medida terapéutica. La inmunidad mediante contagio de COVID-19 es similar a la que se da con otros virus contagiosos, se dice en este recurso. Por ejemplo, otros coronavirus distintos del COVID-19. Y en este sentido, se dice también en el informe pericial que consta en el recurso, se aportan publicaciones de la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia y de la Universidad de Barcelona, que explican la inmunización que adquiere el cuerpo humano de forma natural frente a los contagios. Y se acaba recalcando en el recurso que actualmente no existe una vacuna para el COVID-19 y las prohibiciones de las órdenes
recurridas impiden que el recurrente desarrolle la inmunidad a la enfermedad. Entonces, bueno, pues como digo, esto se dice en el informe que se aporta de este doctor, en este caso Ruiz Valdepeñas, que defiende que no se cumple el criterio de constitucionalidad en las medidas impuestas, pues el uso de mascarillas tiene contraindicaciones y la distancia social complicaciones, alteración de estado de ánimo, depresiones, suicidios, etc. Bueno, esto es lo que dice el recurso que se está presentando, ¿no? Entonces dice que adiciona la existencia de discurso injurioso contra las personas que no cumplan las antedichas medidas al ser calificados en los medios de comunicación social de prácticamente irresponsables o otras cuestiones u otras palabras todavía peores, ¿no? Y por tanto se entiende que tras esa exposición hay una vulneración de los siguientes derechos. Vulneración del derecho a la integridad física y moral al impedir obtener inmunidad de la enfermedad COVID-19 por medio del contagio y exponerle a las contraindicaciones asociadas al uso continuado de mascarillas. Mediante la imposición de estas medidas se impide el ejercicio de la libertad individual del recurrente a gestionar su propia salud sin interferencias de las autoridades públicas. Se hace mención al artículo 2 del Convenio relativo a los derechos humanos y biomedicina hecho en Oviedo el 4 de abril de 1997, que establece la primacía en el ser humano del interés y el bienestar sobre el interés exclusivo de la sociedad o de la ciencia, y el artículo 26 de ese convenio. Asimismo, la vulneración al derecho al honor y a la propia imagen. Dice que se vulnera el derecho al honor porque su deseo de contagiarse para obtener inmunidad o actuar respetando sus propias convicciones respecto a las medidas impuestas por el gobierno le hace parecer socialmente a alguien irresponsable y que no tiene en cuenta al prójimo. Se han aportado numerosas alusiones en medios de comunicación a las personas que no cumplen las medidas de uso de mascarillas o distanciamiento social, como insolidarios o irresponsables. Derecho a la libertad individual también se entiende vulnerado, artículo 17 de la Constitución Española, autonomía del paciente, falta de consentimiento informado y de derecho a la información, todos ellos recogidos en la Constitución Española. Y dice que también se defiende que se vulnera la libertad de conciencia del recurrente al impedir participar de la inmunidad de grupo mediante el contagio, lo que reputa un acto de solidaridad para con sus conciudadanos. Y al final invoca falta de consentimiento conforme al artículo 4 de la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. Los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando los supuestos exceptuados por la ley. La información, que como regla general se proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia clínica, comprende como mínimo la finalidad y la naturaleza de cada intervención, sus riesgos y consecuencias. ¿Y qué dice finalmente la jueza respecto a la obligación de uso de mascarillas por parte de la población? Bueno, pues primero dice que existe una inexistencia de desviación de poder por seguir las recomendaciones de la OMS. Dice que ciertamente las decisiones de la Organización Mundial de la Salud carecen de fuerza vinculante en España, porque obviamente no es fuente de derecho, pero no es una desviación de poder según la magistrada. Y entonces, bueno, pues no, este motivo pues lo desestima porque dice que el Ministerio de Sanidad puede seguir las recomendaciones de la OMS dada la pertenencia de España a esa organización sin que tal conducta evidencie por el Ministerio de Sanidad una desviación de poder. Respecto al siguiente recurso, motivo de recurso, que es el derecho a la libertad individual, al consentimiento informado y al impedimento de contagiarse mediante el uso de mascarillas, que supuestamente lesiona el derecho a la integridad física y moral al impedir obtener inmunidad por medio del contagio, la magistrada dice que el artículo 15 de la Constitución garantiza no solo el derecho a la vida, sino también a la integridad física y moral. Dice que la salud de los ciudadanos es un elemento esencial del interés general que deben atender todos los poderes públicos. En una indiscutible situación de pandemia, como la generada por el COVID-19, que notoriamente no se circunscribe al ámbito español, resulta evidente que debe prevalecer el interés general sobre el individual, esto es, el derecho a la vida de la mayoría de los ciudadanos sobre la pretensión individual aquí ejercitada de contraer el virus para adquirir inmunidad. Partimos de la presunción de que las medidas adoptadas por los poderes públicos tienden a la supervivencia de la comunidad. Entre tales medidas se encuentra el uso generalizado de mascarillas como medida barrera de protección, que también han sido adoptadas por otros Estados miembros de la Unión Europea y muchos países del mundo. En esto tengo que decir que la magistrada está faltando a la verdad, porque en espacios abiertos al aire libre no es común la utilización de mascarillas en el resto de países, ni del mundo ni de la Unión Europea. Lo siento, no quería decir ahora nada, pero no he podido evitarlo. Continúa diciendo que el recurrente justifica su pretensión mediante un informe pericial de un doctor en medicina
y que ciertamente no se ha aportado ningún informe por las otras partes, es decir, por el Ministerio Fiscal, que defiende el uso de mascarilla, ni por la abogacía del Estado. Pero dice la jueza que conviene reiterar que estamos en una situación de pandemia mundial y acabamos de exponer que han sido invocados informes de organizaciones foráneas e internacionales en defensa del uso de mascarillas. Reitero y repito que si queréis ver una opinión que dé yo un poquito más extensa, sin morderme la lengua, pasaos por uacd.tv, lo buscáis en vuestro navegador o en vuestro smartphone. Y dice que a la vista de lo expuesto resulta patente que la intervención estatal en la libertad individual en el ámbito de la integridad personal, física y moral mediante el uso de mascarilla resulta proporcionada a los fines buscados, la protección de la salud de los ciudadanos considerados en su globalidad, así como una protección terapéutica no especialmente invasiva. Debe prevalecer el objetivo constitucional de protección de la salud de todos, artículo 43 de la Constitución española, que comprende la integridad física y moral. Y dice la magistrada, acaba diciendo que se reputa legítima la disposición ordenando el uso de mascarilla en razón de que en el actual estado de conocimiento de propagación del virus COVID-19 es necesaria y proporcionada para alcanzar el fin de interés general de protección de la salud al constituir una medida que puede contener la progresión de la pandemia. Ello no obsta que el informe del doctor don Ángel Ruiz Valdepeñas sobre las posibles contraindicaciones de las mascarillas, bueno, pues que sea tenido en cuenta, pero que los hipotéticos riesgos, que pueden ser reales o no, pues eritema, rinitis, etcétera, pues siempre serán menores que el beneficio de la prevención obtenida por el uso de las mascarillas. Y por último dice que hay inexistencia de la vulneración del derecho al honor y a la propia imagen reconocidos en el artículo 18 de la Constitución española. Y dice que el derecho al honor gira en torno a la protección de una buena reputación y que el recurrente reputa vulnerada esa reputación al ser estigmatizado él y todos los que rechazan el uso de mascarillas. Pero la magistrada alude a la sentencia del Tribunal Constitucional 223/1992 de 14 de diciembre que afirma sobre tal derecho que nos sitúa en el terreno de los demás, que no son sino la gente cuya opinión colectiva marca en cualquier lugar y tiempo el nivel de tolerancia o de rechazo. El contenido del derecho al honor es lábil y fluido, cambiante y, en definitiva, como hemos dicho en alguna ocasión, dependiente de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada momento y, por tanto, establece la magistrada que, en consonancia con tal doctrina constitucional, al ser receptor de crítica el recurrente por rechazar el uso de mascarillas, entra en el ámbito de la polémica sobre una cuestión de suma actualidad sin que pueda calificarse de entrada como deshonroso. Y por todo ello le condena en costas de 3.000 euros al recurrente, después de declarar la inadmisión del recurso y establecer que la mascarilla debe ser obligatoria en España según esta sentencia, que, como digo, os dejo abajo. Bueno, o si queréis saber mi opinión, fundada en el derecho, que no voy a hacer aquí, pasaos por uacd.tv. Y si queréis seguir apoyando este canal, os dejo abajo la posibilidad de haceros miembros o Patreon para que pueda seguiros informando de las novedades que hay, tanto como hice ayer, de la destrucción de documentación, como suelo hacer de contratos que realmente ha hecho el gobierno y que son totalmente fraudulentos, o explicación de leyes o todo. Pues bueno, os digo, pues haceros miembros del canal perfectamente o apoyarme por Patreon, dejo abajo en la descripción del vídeo los enlaces. Y ahora os aconsejaría que pasarais por uacd.tv en vuestro navegador o vuestro smartphone para que sepáis cuál es mi opinión respecto a esta sentencia. Como os digo, os dejo abajo el enlace también en la descripción del vídeo. Bueno, como veis, compartid el vídeo si os ha gustado y nos vemos en siguientes vídeos. Siento si os ha aburrido un poco por ser un poco técnico, pero bueno, a veces hay que hacer vídeos un poco técnicos y otras veces otros más divertidos.